En este vídeo voy a explicar el selector de ondulación. Tenemos una capa de texto y lo primero que voy a hacer va a ser hacerle una animación de alguna propiedad. Entramos a la derecha de la palabra texto en ese menú de animar y voy a elegir, por ejemplo, la propiedad de posición. Al hacer esto aparece en el timeline la animación 1 que contiene el selector de rango para elegir dónde queramos que se aplique la animación de posición y la propia propiedad de posición. Bueno, en este caso, por ejemplo, voy a elegir que se aplique a toda la palabra, con lo cual en el selector de rango no voy a modificar nada, inicio lo dejo en 0, fin 100. Tengo seleccionado todo el texto. Bueno, pues ahora voy a ir al menú de agregar, que está a la derecha de animación 1, y le voy a agregar un selector de ondulación. Al hacerlo en el timeline aparece una categoría nueva justo por debajo del selector de rango y perteneciendo a la animación 1, que si la abrimos contiene un montón de propiedades que nos van a ayudar a hacer diferentes tipos de animaciones. Bueno, ahora las veremos, pero antes de entrar en ellas, voy a volver a ocultar el selector de ondulación, voy a hacer ya una variación en la propiedad de posición, que es la que queremos animar. En concreto, por ejemplo, voy a modificar la componente Y, la componente vertical. Voy a darle algún valor, por ejemplo así, y ya estamos observando lo que se está produciendo. Todas las letras se están modificando en el eje vertical. Están ondulando. Esa ondulación, esa traducción de ondulador, es wiggle en inglés. Lo que hace es introducir variaciones aleatorias, en este caso de todos los caracteres del texto en la coordenada Y. Es más, si lo reproduzco, si hago un play, todo yo lo tengo ya animado. Todos los caracteres están saltando en el eje Y. Podemos modificar los cambios que se producen entrando en el selector de ondulación. Si lo abrimos, modificando todas estas propiedades que tenemos por aquí, haremos que la animación se comporte de forma diferente. Bueno, algunas de ellas que nos pueden ser prácticas, por ejemplo, nivel máximo y nivel mínimo son dos propiedades que van a hacer que, en este caso, la posición no varíe hasta el nivel máximo que le hemos dicho de 253, ni por arriba ni por abajo. Si ponemos un porcentaje más bajo de 100, estamos viendo como ahora esa ondulación es mucho más suave que la que teníamos antes. Lo mismo ocurre con nivel mínimo. Si el nivel mínimo lo acercamos otra vez al 0, vemos como por abajo la animación también es mucho más suave. Para eso vale nivel máximo por arriba y nivel mínimo por abajo. Además, este nivel máximo y mínimo son propiedades que nos van a ayudar a hacer que la animación arranque de parado y finalice en parado, porque si observamos esa animación, cuando le hacemos un play, las letras automáticamente comienzan ya a saltar y nunca se paran, nunca vuelven a recuperar su posición original. Pero haciendo keyframing con esas propiedades sí lo podemos conseguir. Para hacerlo, tanto nivel máximo como nivel mínimo tienen que estar en 0. Es decir, si yo pongo nivel máximo 0 y nivel mínimo 0, ahí tenemos cómo el texto está en su posición original. Ya la animación ha desaparecido. Bueno, pues si yo ahora pongo un keyframe de nivel máximo y otro de nivel mínimo, los dos en 0, memorizo que en ese punto del tiempo está parado. Avanzo un poco el CTI y voy a colocar ahora aquí los valores originales, nivel máximo 100, nivel mínimo menos 100. O también clic derecho, restablecer, clic derecho, restablecer. Eso hace que los valores vuelvan a ser los originales. De esta forma partimos de 0 con el texto en reposo
y este intervalo se utiliza para empezar a modificar los valores. Cuando queramos que al final vuelva a pararse, repetimos la operación, podemos copiar y pegar estos aquí o utilizamos manualmente los keyframes. Estos valores son iguales que estos y por último aquí ponemos otra vez que sean 0, 0 o bien puedo copiar estos, control C y pegarlo aquí con control V. Ahora en este intervalo de tiempo poco a poco vuelve a estar el texto en su posición original. Bueno, pues mediante estas propiedades conseguimos que se pare la animación. Bueno, también tenemos la opción de basado en caracteres, caracteres sin incluir espacios, palabras y líneas. Bueno, caracteres es la que viene por defecto, que hace que todos los caracteres se vayan modificando de forma independiente. Si elijo sin incluir espacios, los espacios que hay entre dos palabras, es decir, entre JL y team y entre team y channel, esos espacios que hemos introducido con el teclado, no se tienen en cuenta. La opción palabras hace que la animación sea por palabras, JL, team y channel. Actúan como si fueran bloques. Y por último, tenemos la opción de líneas. En este caso se va a comportar todo como un bloque, como una línea que sube y baja. Esta opción de líneas suele ser útil cuando hemos puesto un texto más complejo que tiene varias líneas, algún párrafo con varias líneas para que las líneas se comporten como bloques de forma independiente. Ondulaciones por segundo son las vibraciones, los cambios que se producen en la propiedad por cada segundo. Ahora mismo está puesto en 2 por segundo. Si queremos que vibre, que varíe mucho más, le ponemos un valor más alto. Esto quizás sea exagerado, pero bueno. Ahora están variando muchísimo más. 9 por segundo. Si queremos que sea más suave, pues ponemos un valor más pequeño. Por ejemplo, 1 por segundo. Y ahora va mucho más despacio, más suave. El que viene por defecto, si le damos a restablecer, es 2. La correlación es algo así como que las variaciones entre un carácter y el siguiente sean más grandes o más pequeñas. Por defecto pone 50. Si ponemos un valor inferior a 50, esas diferencias entre un carácter y el siguiente van a ser mucho más grandes. Si ponemos un valor cercano a 100, las diferencias van a ser más pequeñas. Es decir, si pongo, por ejemplo, voy a ponerlo al mínimo, a 0, vemos cómo varía mucho, por ejemplo, de la J a la L, van variando bastante. Se nota. De un carácter al siguiente, como que se separan más las letras. Sin embargo, si ponemos una correlación cercana al 100, vamos a ponerlo por aquí, ahí se nota muy bien, como los caracteres más o menos están en la misma altura. Es decir, una correlación, una diferencia entre uno y el siguiente muy pequeña. Ahí lo tenemos. Es un movimiento como más armónico, esa correlación. Bueno, vuelvo a dejarlo como estaba, pero que sepamos que vale para eso. Correlaciones altas hacen que esas diferencias sean mucho más pequeñas. Bueno, algo parecido es con la fase temporal y espacial. Esos desfases que se producen entre letras los podemos adelantar o retrasar dándole grados en el tiempo o en el espacio. Y por último tenemos la opción de bloquear dimensiones y raíz aleatoria. Para explicar esta opción de bloquear dimensiones voy a eliminar la animación de posición y voy a hacer mejor una escala para que se entienda mejor la explicación. Selecciono posición, lo elimino y le voy a hacer una animación de la propiedad de escala. Bueno, ahora mismo esta propiedad de escala se ve afectada por todo lo que yo tengo aquí. Ahora mismo no ocurre nada, pero porque no he variado la escala. Pero en cuanto yo varíe ese escalado, le doy un valor ahí, por ejemplo, sobre 300 más o menos, estamos viendo cómo la animación se produce perfectamente. Antes era posición y ahora es escala. Los caracteres se van escalando de forma aleatoria en el tiempo. Bueno, estamos viendo cómo esta animación de escala está haciendo que los caracteres de forma aleatoria se escalen tanto horizontalmente como verticalmente.
Es decir, van de forma independiente la coordenada X de la escala y la coordenada Y. Sin embargo, si activo la opción de bloquear dimensiones, ahora esto hace que el escalado sea proporcional. No se van a achatar ni a desfigurar los caracteres porque hemos activado la opción de bloquear dimensiones. El escalado que se hace horizontalmente se hace también de forma vertical. Es diferente esos escalados cuando está activado ese bloqueo a cuando está desactivado. Cuando está desactivado se achatan las letras en algunas ocasiones, se distorsionan. Cuando lo activamos, pues no. Bueno, pues estas son las opciones principales que tenemos para configurar cómo se producen las animaciones. Por supuesto que todo esto es mucho más complejo, todo tiene cronómetro para poderlo animar en el tiempo y combinando todas las opciones pues se obtienen animaciones bastante complejas. Bueno, para que veamos alguna opción más de cómo se comporta este selector de ondulación, voy a hacer que esto que he hecho se aplique solamente, por ejemplo, a una de las palabras. Utilizando el selector de rango, voy a hacer que esta animación de escalado se aplique solamente en la palabra team, por ejemplo. Así que con inicio voy a colocarlo ahí, en la T, y con el fin lo coloco más o menos por ahí, sobre la M. He acotado con inicio y fin, como ya expliqué en un vídeo anterior, el texto que yo quiero que se vea afectado por toda la animación, por esa animación 1. Ahora solamente la palabra team es la que se está escalando con ese selector de ondulación. Bueno, para que quede un poquito mejor, incluso voy a darle una correlación un poquito más alta, me gusta más. Ahí, por ejemplo. Para que las diferencias no sean tan grandes. Bueno, algo así. Bueno, pues voy a añadirle otra animación. Así que, sin nada seleccionado, menú animar, y le voy a decir, por ejemplo, que anime el color de relleno, el color interno, en este caso que es rojo, de los caracteres. Escogemos, por ejemplo, tono. Y vamos a hacer que ese cambio de color se aplique, por ejemplo, en la palabra channel. Así que con inicio y fin vamos a acotar. Cogemos la C y con fin lo dejamos como está para que coja la palabra channel. Bien, y ahora le damos un tono. Bueno, algo así. Por ejemplo, 360 grados debería coger todo el espectro de color. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a animarlo. Vamos a agregarle un selector de ondulación. Ahí lo tenemos. Como ya está puesto el selector de ondulación, ese color que hemos elegido, esos colores se van aplicando de forma aleatoria. Incluso vamos a agregarle también, por ejemplo, la propiedad de posición. Y variamos, por ejemplo, la Y, y ahora, aparte de cambiar de color, también van cambiando su posición. Bueno, todo lo explicado antes está bien válido para lo que hemos visto ahora, con lo cual las posibilidades de animación de los textos pues son muy grandes.